Bueno, bienvenidos a este nuevo proyecto que estoy intentando hacer. Y bueno, nada, en este podcast vamos a hablar de todo, de ciencia, de música, de tecnología, de la vida cotidiana y demás. Y nada, la idea surgió porque siempre que hablo con personas nuevas que conozco, amigos, familiares y demás, y me cuentan las cosas que le apasionan, las cosas que le gustan, y, y me da un entendimiento de también por qué hacen lo que hacen y por qué les gusta lo que les gusta. Y nada, también te da a entender por qué eso que le gusta es así. Y nada, así que la idea es expandir ese conocimiento, entender mejor a las personas que nos rodean y bueno, entender también mejor en el mundo en el que vivimos. Así que bueno, nada, gracias a todos los que se suman. Y hoy nos va a estar ayudando con eso Fabián Romano Charniak. Él es biotecnólogo, actualmente trabaja buscando curas de enfermedades autoinmunes. Y nada, muchas gracias por tomarte un tiempito, Fabo, y por atendernos. Y además de todo eso es mi primo. Así que, capo, Un honor, gracias, un honor, Fabo. un honor estar aquí. Gracias, Jesús. Sí, estamos acá en las afueras de Boston, en Massachusetts. Vivo aquí hace ya 19 años. Ahí va. Este, Hice mi carrera de grado en Quilmes, en la Universidad Nacional de Quilmes, biotecnología. Y luego vine para aquí a hacer mi doctorado en biología molecular y celular en la Universidad de Massachusetts con Alejandro Hoy, otro argentino científico que fue mi mentor. Um, Luego de eso hice un postdoctorado, 6 años estuve trabajando como investigador en Harvard, en la Facultad de Medicina de Harvard en Boston, con un científico alemán también muy conocido, Tom Rappaport. Eh, y luego de eso decidí cruzarme al lado oscuro, como le dicen en la academia, y trabajar en el sector privado, en la industria biotecnológica, desarrollando terapias. Trabajé 4 años desarrollando terapias mayoritariamente para cáncer y enfermedades autoinmunes. Eh, y luego estoy trabajando en una empresa que se llama Aura Bioscience, donde desarrollamos terapias para cáncer. Y está muy avanzado, ya tenemos una terapia en fase 3 para cáncer ocular, que está andando muy bien. De hecho, el tratamiento estándar hoy en día para la gente con estos melanomas en el ojo es remover el ojo. Y estamos viendo de que los pacientes no solo mantienen el ojo en sí, pero mantienen la visión. O sea que podemos completamente eliminar el tumor en el ojo y conservando la visión. Así que nada, es un milagro para la gente que padece estas condiciones y es una de las cosas que me motiva, ¿no? Para hacer lo que hago. Fue tremendo, 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 primo. Y, y nada, bueno, me parece súper interesante conocer a alguien que literalmente está buscando cura de enfermedades. Y bueno, primero quiero que me cuentes, si podés, más o menos así para todos nosotros, qué es la biotecnología. Porque yo sé, por ejemplo, qué es la biología, sé que es la tecnología, pero la biotecnología, ¿qué es? Qué buena pregunta, ¿eh? La verdad que no había pensado en eso hace bastante, ¿no? Eh, es una muy buena pregunta. Cabe aclarar de que esta entrevista es totalmente improvisada, ¿no? No hay nada preparado. Sí, sí, sí. Estamos hablando unos minutos No, antes y decimos, bueno, esto va a ser un jam, ¿no? Una improvisación. claro, exactamente. Como juntarse hasta sacar la guitarra, Vos- ¿no? exactamente. Vos si querés Eh, usar la carta no sé, decime, en cualquier sí, momento. no, yo si no sé te digo, sí, es totalmente Dale, válido. perfecto. Sí, 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 obvio. Este, bueno, yo creo que la biología molecular empezó a desarrollarse en los años 70 más que nada. O sea, siempre un descubrimiento lleva avances en otras áreas. Por ejemplo, avances en la física permitieron en los años 50 desarrollar la cristalografía de rayos X, ¿no? Para eh, poder ver moléculas biológicas como el ADN y las proteínas a nivel atómico, ¿no? Watson y Crick, la estructura del ADN, eh, Linus Pauling, que no se lo conoce mucho, pero es igualmente importante, la estructura de proteínas. Eh, entonces, eso permitió empezar a ver los procesos biológicos a un nivel mucho más pequeño, ¿no? A nivel molecular. Entonces surge la biología molecular. Eh, Como siempre,
creo que intentamos sobreestimar nuestras capacidades. Este, recuerdo que un presidente estadounidense en los años 70 dijo de que para el fin de la década íbamos a encontrar la cura contra el cáncer. En los años 70 se conocía muy poco de biología molecular, ¿no? Se conocían 10 genes. Hoy sabemos que hay 300, no sé, creo que hay 300.000 genes. La célula humana tiene 300.000 genes. ¡Wow! Eh, entonces, sí, hay que ser precavidos, ¿no? Como dicen, solo sé que no sé nada, ¿no? Hay que ser precavido. Eh, Claro. entonces, bueno, esa ciencia fue evolucionando y los científicos empezaron a estudiar o a hacer investigaciones directamente aplicadas a encontrar curas de enfermedades y a producir esas terapias, ¿no? A nivel industrial. Entonces son dos pasos, ¿no? Desarrollar una terapia basado en este conocimiento de biología molecular y luego cómo la producimos, ¿no? Cómo producimos este... Ahí donde está la parte de tecnología, digamos. son las dos partes de la biotecnología, o sea, la parte de Claro, descubrir cómo intercedir en ese mecanismo biológico para repararlo, y luego cómo fabricar esa terapia a nivel claro, industrial, ¿no? Para abastecer millones de personas. Son, ¿cómo se dice? Retos importantes. Entonces yo creo que ahí surge la biotecnología, ¿no? Sería la biología usada para algo útil, si se quiere decir, ¿no? Sin, claro. sin, sin menospreciar la ciencia básica, ¿no? Yo obviamente fui un científico básico por mucho tiempo, ¿no? Y sin ese entrenamiento no podría hacer lo que hago, ¿no? Entonces, Claro, la ciencia básica se encarga de entender los procesos biológicos a nivel básico, o sea, sin necesidad de que tenga una aplicación. Y eso es muy importante porque a priori no se puede saber qué va a tener una aplicación o no, ¿no? A priori lo importante claro, es explorar y conseguir conocimiento y, y, luego se puede aplicar eso, ¿no? a la salud. Esa aplicación a la salud es la biotecnología, ¿no? Eh, Argentina tiene una escuela muy grande de biología molecular que sí viene de la época de Loire. Bueno, César Milstein en realidad es uno de los biotecnólogos más grandes que existen, sin saberlo, ¿no? César Milstein descubrió lo que se llaman anticuerpos monoclonales, desarrolló la técnica para producir anticuerpos monoclonales. ¿qué es eso? Eh, Buena pregunta. El sistema inmune genera estas Sí, moléculas para reconocer partículas extrañas en nuestro cuerpo que se llaman anticuerpos, ¿no? sí, Se producen de manera aleatoria y por probabilidad o casualidad producimos millones o billones distintos. Por casualidad, si una de estas reconoce una partícula extraña, el sistema inmune lo reconoce y la agarra y la multiplica, ¿no? Entonces tenemos ahora una herramienta para reconocer a esa bacteria, lo que fuese, ¿no? De nuevo, el sistema inmune wow, genera increíble. billones de estas moléculas, ¿no? Y las que nos sirven se expanden. Lo Claro, que hizo César Milstein fue desarrollar una técnica que en el laboratorio nos permite reproducir esa expansión de esa molécula, ¿no? Entonces nos claro, permite fabricar a nivel industrial una sola molécula que tiene la capacidad de reconocer algo muy específico, que puede ser una bacteria, una proteína, lo que se llama un antígeno, ¿no? claro. César Milstein no patentó eso ni nada, o sea, no, él tenía la mente del científico básico y obviamente le dieron un premio Nobel por eso. Yo creo que, no sé, más del 50% o el 80% de la biotecnología hoy en día, en el año 2020, algo que estamos, está basado en eso, anticuerpos monoclonales. Porque lo que estamos haciendo es usar esa técnica para fabricar anticuerpos que modulan procesos biológicos. Por ejemplo, se pueden unir a receptores extracelulares aplicables a cualquier enfermedad y modular, ¿no? Enfermedades, hay muchísimos que ya están aprobados, siendo usados en pacientes. Y fíjate que un descubrimiento lleva a otro. Por ejemplo, un descubrimiento que fue premio Nobel en el año, no me acuerdo si 2014 o 15, fue
uno de las terapias más importantes hoy en día para contra el cáncer, que es lo que se llama en inglés o en español un bloqueante de PD1, ¿no? Es un receptor en las células inmunes. Las células inmunes tienen una manera de no atacar células propias, células humanas, para prevenir enfermedades autoinmunes, ¿no? Como que el sistema inmune Claro. tiene frenos y maneras de frenar, atacar células propias. Entonces, hay un ¿Y receptor qué, en las y, células y qué inmunes es una llamado enfermedad PD1. autoinmune? ¿Una enfermedad autoinmune qué Vamos por sería? partes, vamos por partes. Las células cancerígenas, de hecho, explotan esto y eh, aumenta la cantidad de estas banderitas que frenan eso. Entonces, cuando un sistema, la célula inmune quiere atacar o eliminar una célula cancerígena, no lo hace porque la célula cancerígena lo engaña, le dice, no, yo soy algo propio, que en realidad lo es, pero entonces se inventó un anticuerpo monoclonal, a través de lo que desarrolló Milstein, para bloquear esa señal específicamente, para quitar esos Pa- frenos. Para identificarla, digamos, y frenarla sería. Claro, entonces con ese tratamiento, es una inyección de anticuerpo monoclonal, una vez al mes o lo que fuese, eh, le haces a un paciente de cáncer y el sistema inmune de repente empieza a reconocer el cáncer y lo ataca y lo reduce. Y salva vidas, gente se extiende la vida muchísimo o se puede curar de un cáncer. Y eso sí fue un premio Nobel. Y bueno, para darte un ejemplo, ¿no? De cómo una cosa lleva a la Claro, otra, cómo la ciencia básica se convierte en biotecnología. Eh, tremendo. Nos Che, fuimos por las primo, ramas. primo, te consulto algo. ¿Vos por qué decidiste estudiar biotecnología? O sea, ¿qué te llamó la atención? Porque yo, por ejemplo, que estoy fuera del tema, digamos, ni siquiera sabía lo que era, digamos. Y, o sea, ¿hubo algún momento así que hoy leíste algún libro, no sé, algo que te haya llamado la atención que hoy diga, quiero ser biotecnólogo? Sí, yo creo que la gente en general sigue su vocación y su pasión de manera no racional, ¿no? Es un llamado que no es algo racional, ¿no? No lo puedes matemáticamente así. Y voy a hacer esto, hice esto por una cuenta matemática. Y creo Claro. que es lo que mejor funciona, ¿no? Seguir lo que uno, la intuición y lo que uno quiere hacer. Yo en mi caso en particular empecé a estudiar medicina en la U en realidad. Y luego de hacer el CBC, terminar el CBC, cuando tenía que empezar en Facultad de Medicina, me pasó de que durante el CBC una de las materias que cursé era biología celular y molecular. Y me apasionó, ¿no? Me apasionó por completo, o sea, entender la O vida sea, a vos tipo nivel salías a la celular. universidad y seguías leyendo eso, seguías investigando en Bueno, internet. es tan difícil, es tan duro el CBC que no tenía mucho tiempo de leer otra cosa. O sea que sí, tenía que leer fuera de la cursada para probar. Eh, Claro. bueno, sí, eso me apasionó, entonces decidí estudiar biología molecular, básicamente, ¿no? Entonces las opciones eran hacer la carrera de biología en la UBA con orientación en biología molecular, que es genial, y de hecho tengo amigos que lo hicieron, o hacer la carrera de biotecnología en Quilmes o en otras universidades que ofrecían eso. Y son formaciones similares. O sea que Así que hiciste nada, una carrera específica para biotecnología, digamos. No es que tenés que estudiar otra cosa antes o... biología, perdón, biología molecular. Eso es algo que hay que aclarar, Ahí ¿no? va. Argentina tiene biología molecular, tiene biología celular, lamentablemente no tiene biotecnología. Ah, Bueno, ok, vos estudiaste biología molecular. claro, o sea, yo creo que el motivo de impulsar una carrera de biotecnología es tratar de impulsar esa rama biotecnológica en la Argentina, ¿no? Y está muy bien. Tampoco quiero ser injusto, ¿no? No quiero decir que no existe, pero está en pañales, digamos, ¿no? Claro, Está en pañales porque la biotecnología depende muchísimo de la inversión privada, ¿no? Porque claro, es una actividad económica en realidad, es algo capitalista de que necesita inversión privada y en Argentina eso no está, ¿no? El sector privado no invierte en biotecnología. claro, No los culpo tampoco, es un negocio muy riesgoso, ¿no? Para darte un claro. ejemplo, no sé, en Boston debe haber 300 empresas de biotecnología y
y muy pocas llegan a comercializar un producto, ¿no? Son inversiones de millones de dólares muy riesgosas. Y ahí en Estados Unidos, tipo Boston, sería como la meca, por decirte, del Silicon Valley de la biotecnología, Eso o dicen, hay sí, por eso todo el dicen. país. Ahí va. Eso dicen, sí. Boston en particular es uno de los ecosistemas biotecnológicos más grandes del mundo, ¿no? Yo creo porque se da esa simbiosis entre el sector privado de inversores, el Y sector las básico universidades, de las universidades que generan científicos, claro. entonces recursos humanos, y eso Que mismo está se Harvard ahí en converge. Boston, ¿o no? Harvard, MIT, Tufts, Boston Claro, University, Northeastern University, sí. Bueno, claro. incluso mucha gente que viene de afuera también, con formaciones de afuera, viene aquí a trabajar, entonces se combina el sector básico con el sector financiero, privado, y termina en esta este, formación de startups, que dicen, formación de empresas nuevas con una idea y de llevarla adelante. Que de hecho yo estuve a punto de fundar una startup desarrollando terapias de autoinmunes. Está en hold ahora, no lo estoy siguiendo, pero te puedo contar más adelante si te interesa. De una. ¿Y por qué decidiste ir a estudiarte a Estados Unidos? Bueno, supongo por esto que me estás contando, pero vos dijiste, bueno, me quiero ir a Estados Unidos, quiero formarme mejor, ahí está lo que me gusta. ¿Cómo fue, cómo surgió la decisión de irte para allá? Eh, Buena pregunta también. ¿O medio por inercia fue? Este, Creo que me lo pensaría dos veces, ¿no? Si tuviese que decirlo o no. Sí, no me arrepiento, ¿no? O sea, lo hice priorizando mi carrera, mi pasión, ¿no? Es lo que me mantuvo aquí Claro, también. Sí, sí. Pero uno se pone viejo y la familia empieza a pensar. claro, tal cual. No, y es que sí. Y bueno, y ahora, o sea, si se quiere, estás ayudando a la humanidad también, porque estás, nada, buscando curas de enfermedades. Em, y, quiero preguntarte un poco sobre Harvard, que nada, la gente escucha mucho las películas, escucha por todos lados Harvard, Harvard. ¿Cómo fue que entraste vos a Harvard? Eh, bueno, yo no entré a Harvard como un estudiante, ya entré como una persona ya formada, ¿no? Con ya un doctorado encima. Entonces entré a nivel de investigador postdoctoral. Creo que un poco por proximidad, un poco por interés, un poco por suerte, como es como todo, ¿no? Es como O sea, cuando buscas un... sí, sí, vos buscabas buscas hacer un... ese postdoctorado. Sí, sí, obviamente el camino clásico de un científico básico es hacer un doctorado, luego un postdoctorado y luego convertirse en un investigador independiente, ¿no? Tener su laboratorio, ser profesor. Claro. Eh, sí, o sea, creo que fue un poco de suerte, interés, conexiones, ¿no? Conocer gente que conoce gente por proximidad, el apoyo, ¿no? De la gente que trabajó conmigo, el apoyo de mi mentor de Alejandro, el apoyo de Daniel Hibbert, un profesor en UMass, que acaba de fallecer hace poco. Eh, y bueno, el apoyo también de Tom Rappaport, que fue un mentor en Harvard que me aceptó y tuvimos una relación interesante por 6 años. Todavía somos amigos. Por ahí cenábamos, tomamos una cerveza. Un tipo Y súper interesante. vos ahí llegaste becado, ¿no? Eh, Eh, a Harvard. el, bueno, cuando ya estás a ese nivel, ya es casi como un trabajo, ¿no? Tenés un sueldo de investigador. O sea, se podría decir que vos eras investigador en Harvard, se podría decir o no. Investigador postdoctoral, sí. Ahí va. ¿Y cómo te cayó la noticia? Tipo cuando, no sé, cuando te llegó el correo, cuando te dijeron, che, estás adentro. ¿Te acordás de ese momento o no? Sí, obviamente es una noticia muy linda. Es algo para contarle a la gente y, no sé, a nivel profesional está bueno, ¿no? Eh, pero otra vez, o sea, es una institución, o sea, también lo podría haber hecho en otro sitio y Claro, vale igual, ¿no? O sea, creo que Harvard tiene el nombre, ¿no? Un poco por Hollywood, ¿no? Hay que tener en cuenta de que claro. estamos en Estados Unidos y la percepción de la gente está muy influenciada por las películas, ¿no?
Pero hay Claro, y aparte hay un montón de ciencia películas. Está buena, la. hay ciencia buena que se hace en todo el mundo, ¿no? Claro, Lo que sí tiene está Harvard bueno. es muy buena financiación, ¿no? Tiene dinero, ¿no? Y lamentablemente la ciencia requiere dinero, ¿no? Para hacerlo. Entonces, una de las cosas Claro, que tuve en Harvard fue, eh, ¿cómo te puedo decir? Que no tuve limitaciones para investigar y seguir mi curiosidad. O sea, claro. no había limitación de dinero. La única limitación, o de tecnología. La limitación era, sos vos mismo. Cuánto tiempo querés ponerle, cuántas pilas y tus manos, tu cabeza. Entonces creo Guau, que tremendo. esa experiencia fue interesante. ¿Y qué tipo de gente va ahí a Harvard? ¿Hay tipo todo tipo de personas? Sí, es genial porque es muy diverso, ¿no? Por algún motivo el sector científico aquí en Estados Unidos es de lo más diverso que hay. Gente de todo el mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, mi jefe en Harvard es alemán. Entonces había muchos alemanes en el laboratorio y gente de todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Y también de tipo de todas las clases sociales? ¿O va solo gente? O no sé, solo gente que tiene plata? ¿Cómo es eso? sí, gente de todas clases sociales. Bueno, yo obviamente estaban ya a nivel científico, ¿no? Pero hablando de Harvard a nivel de clase de carrera de grado, ¿no? Claro, Ellos tienen una política de que vos te anotás y te aceptan o no, independientemente de cuánto dinero tengas. Si no lo puedes pagar, es gratis. De hecho, tengo casos, por ejemplo, un chico argentino eh, que fue estudiante mío, o sea, yo lo ayudé en el laboratorio, que era estudiante de grado en Harvard, sí, y él tuvo beca completa. Fue a Buenos Aires directo a Harvard, hizo la carrera de grado y luego, de hecho, lo aceptaron en la Facultad de Medicina y ya se había graduado, debe ser médico ahora de Harvard. Sí. wow. Sí, y me querés contar un poco qué haces actualmente. Eh, y cómo es buscar curas para enfermedades. O sea, qué investigan, qué aparatos tienen, cómo funciona una empresa bueno, que se dedica a la biotecnología. Uh -huh. Buena pregunta. Eh, Vamos a tratar de resumirla. Eh, Creo que, o sea, las terapias para enfermedades surgen de una idea, ¿no? Una idea aplicada, ¿no? Basada en algo básico. Eh, y luego de poder presentar esa idea de forma de que genera el entusiasmo o la confianza de un inversor. Claro, Eh, a ver cómo te puedo explicar. Sí, es eso. Entonces existen distintos. Ya empezamos a hablar de la parte financiera, ¿no? Porque las startups, o sea, las empresas nuevas que desarrollan terapias, se clasifican dependiendo el nivel de financiamiento que tengan, ¿no? Entonces, puedes tener una idea que se le llaman pre-seed o pre-semilla. Entonces, presentás la idea y te dan, no sé, $200.000 para empezar a trabajar en la idea. Para que te den cuenta de lo caro que es, ¿no? Eso es para empezar a hacer algo mínimo. wow, tremendo. Y Eh, bueno, sí. Y luego puedes tener financiamientos de serie A o serie B. Serie A estamos hablando de hasta $10 millones. Serie B hasta $100 millones, ¿no? Eh, wow, entonces, una empresa de 10 personas para operar un año necesita por lo menos $1 millón al año. Entonces te puede llevar, no sé, entre 3 y 5 años desarrollar una idea para decir, bueno, vamos a proponer un ensayo de fase uno en humanos. O sea que por lo menos $10 millones para empezar a hablar. O sea que desarrollar una idea al punto en el que se puede probar en humanos en fase uno requiere entre 10 y $100 millones, a veces más, claro, o para sea, la vos mayoría de tenés que casos. ir con la idea bien puesta, porque si no, pues tienes que poner la guita también. Claro, sí, eso a nivel financiero y bueno, y a nivel intelectual es apasionante, ¿no? Es eso, es encontrar una idea y que en realidad cuanto más simple la idea mejor, ¿no? Las mejores ideas son las que
uno dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes, no? Claro, sí, sí, tal Son cual. las que tienen más probabilidad de funcionar, las que son más simples. Eh, y se hacen experimentos más que nada en animales, en ratones, eso es lo que se llama desarrollo preclínico. Eh, Existen lo que se llaman modelos animales para distintas enfermedades. Por ejemplo, en cáncer eh, existen modelos de tumores. Se puede poner un tumor en un ratón y usarlo para testear cómo funciona la terapia, ¿no? Se reduce el tumor, se elimina, ¿no? Etcétera. Entonces, esto es todo lo que se llama desarrollo preclínico, que es esto que te digo que puede tardar 3, 5 años, y si todo luce bien, se propone un ensayo de fase uno en humanos, y luego tenés todo el fase uno 2 y 3 en humanos, que pueden ser 10 años o más. Entonces estamos hablando de por lo menos 15 años para desarrollar una terapia y que se apruebe. Y el... Claro, son 15 años de inversión, digamos, para hasta que te dé réditos, digamos. Sí, o sea, yo creo que en la fase preclínica necesitas por lo menos $1 millón al año para estar vivo, o un poco más, y luego una empresa que ya tiene 50 o más empleados, 50 100 empleados, que pasa por fase uno 2 y 3 10 años, necesita por lo menos $50 millones al año para mantenerse a flote, o sea que estamos hablando de $500 millones o más. Por eso, digo, ¿no? Eh, yo creo que ese es el cuello de botella, ¿no? Para que se desarrolle la biotecnología en Argentina. Falta esa inversión privada. Creo que se podría hacer con mucho menos dinero en Argentina, ¿no? Y Argentina lo que tiene son recursos humanos brutales. Eh, Sí, hay gente muy capacitada acá. Muchísimo, sí. Sí, 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 totalmente. De hecho, yo cuando vine acá a Estados Unidos estaba mejor capacitado que el resto de la gente que estaba al Y mismo vos estudiaste nivel en de educación. Quilmes. En Quilmes, sí. Wow. O sea, no es por ser agrandado ni nada, pero es lo que decían los profesores, ¿no? Está a otro nivel. Qué locura, qué locura. Che, te quiero preguntar sobre el tema del cáncer. Vos sabés que bueno, justamente me estaba contando que, que es un negocio, que se necesita mucha plata, muchos recursos Sí, el cáncer para... es una puta, como dirían los españoles, no es un negocio. Y bueno, lamentablemente Sí, vivimos en un ¿no? mundo capitalista y la medicina termina siendo un negocio, entonces los desarrollos de terapia terminan siendo negocios, pero tampoco hay que quitarle rédito, ¿no? Yo creo que los científicos que trabajan en eso también los impulsa el poder ayudar a la gente. Tal cual. Y te quería preguntar, y vos sabés que hay cierta teoría conspirativa, digamos, que dice que como al cáncer ser un negocio y generar mucha plata, en realidad la cura ya se descubrió, pero no lo dicen porque no es negocio o porque no le sirve a estas empresas. ¿Qué tan cierto es Mm. eso? No, creo que esto es completamente una falacia. Sí, Ya el punto de hablar del cáncer como si fuese una sola cosa. Cada tipo de cáncer distinto es un mundo aparte, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, estos desarrollos que yo te estoy hablando, vamos a tratar de descubrir la cura para... En realidad no estoy hablando de el cáncer, estoy hablando de un cáncer específico. Cáncer de colon, ¿no? claro, Cáncer ocular o melanoma tal. Los procesos moleculares y las características de los cánceres son distintas. Necesitan terapias claro, distintas. Entonces, en realidad, no existe un cáncer, existen decenas distintos y por eso es tan difícil, claro, ¿no? Por eso, de hecho, tenemos tratamientos para algunos tipos de cánceres y no para otros. claro, Incluso dentro del mismo tipo de cáncer existen distintos subtipos y niveles de agresividad, ¿no? Se pueden tratar algunos y otros no. Eh, sí, no, totalmente una falacia. Ojalá Y fuera vos, cierto, pero no. ojalá fuera cierto, tal cual. Y vos específicamente, para cuáles estudiaste, o sea, para qué tipo de cáncer estudiaste, y bueno, si lograste con tu equipo, vos mismo, lograr un avance, digamos. Bueno, la empresa con la que trabajo ahora tiene un ensayo clínico en fase 3 para un tipo de melanoma, o sea, tipo de cáncer de piel, de que hace metástasis en el ojo, ¿no? En las coroides, en la Sí, parte blanca del ojo, ¿no? Entonces,
los pacientes tienen un tumor en el ojo que puede crecer, generar presión y dejarlo ciego, ¿no? Y a la vez también hacer metástasis a otras partes del cuerpo. Entonces, como te decía, el tratamiento hoy en día es quitar el ojo. Entonces, esta empresa Aura Bioscience, esta tecnología está basada en un virus, de hecho el virus del papiloma. Entonces lo que hacemos es tomar la cápside de ese virus papiloma, eh, y ese virus de hecho tiene la capacidad de unirse a la superficie de las células cancerígenas. Las reconoces y se une y luego se internaliza en nuestras células cancerígenas. Entonces lo que hacemos es fabricar la cápside vacía del virus y le ponemos unas moléculas en la superficie que tienen la capacidad de absorber luz infrarroja y emitir sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es inyectamos la terapia esta en el ojo, la terapia va al tumor, se ¿Eso lo hacen internaliza en con el una tumor. rata? No, no, esto se hace en humanos, ya estamos hablando de una fase 3. Esto se usa en ¡Fua! humanos. Entonces, el virus se internaliza en las células cancerígenas del tumor en el ojo y luego el médico le da al tumor con un láser infrarrojo un par de veces y listo. El paciente se va a la casa y lo que sucede es que las células de cáncer se empiezan a morir, y el tumor se reduce o desaparece. ¡Buah! Tremendo. Y el Y paciente, eso es y el paciente reciente. sí, 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 sí. Bueno, los últimos 5 o 7 años. Eh, Y eso, y el paciente y eso está conserva en la fase de visión. prueba. Eso está en Y eso fase está en fase de 3. prueba. Las fases clínicas son uno, 2 y 3. Los objetivos son, en la fase uno es demostrar que la terapia es segura, de que no tiene efectos secundarios malos, ¿no? Y se hacen, no Claro. sé, entre 10 y 20, 30 personas. La prioridad es la seguridad, ¿no? En la fase 2, bueno, ya sabemos que la terapia segura es, la fase 2 es, vamos a ver si es eficaz, si hace lo que dice que hace, ¿no? Reduce un tumor o no, etcétera. Eso ya se puede hacer en 100, 200 pacientes. Eh, si se demuestra de que sí es eficaz y hay una ventaja médica, entonces se propone un ensayo de fase 3. A ese punto ya sabemos que la terapia es segura en un grupo de 200 personas, es eficaz. El objetivo del ensayo de fase 3 es probarlo en miles de personas para otra vez asegurarnos de que sea seguro, ¿no? De que no haya un efecto Claro. secundario que sea poco frecuente y que no se haya detectado en los ensayos anteriores. Entonces, todo eso lleva unos 10 años, diría yo. Y esta terapia va a Y, estar en fase 3. y te pregunto, eh, ¿hasta, ¿hasta qué punto es moral para vos, digamos? Bueno, esto de la experiencia con animales y la experiencia con humanos. Vos, por ejemplo, si pensás, supongo que debe haber trabas, si querés contarme eso, vos pensás que si estas trabas no hubiesen, se podría lograr un avance más rápido. ¿Hasta qué punto está moralmente bien esto que me contás de hacer pruebas con humanos Uh-huh. y con eh, animales también? sí, sí. Sí, no, eso se ha tenido mucho en cuenta en los últimos años, décadas. Eh, lo que se ha hecho en las últimas décadas es reducir mucho la cantidad de animales que se usan para estos tipos de experimentos, ensayos. Entonces nos aseguramos de usar la cantidad mínima y necesaria. Y creo que desde el punto de vista, bueno, no soy quien para decir que es moral o no, o que está bien o mal, pero esa es la realidad y se hace lo mejor que se puede, ¿no? Eh, Claro. y el tema Y de bueno, hacerlo en humanos, creo que, o sea, desde mi punto de vista personal, no queda otra, ¿no? Eh, claro. los ensayos de fase uno eh, en humanos se hacen, las primeras 10 personas, digamos, son voluntarios, ¿no? Son gentes voluntarias, reciben un dinero también para hacerlo, y el objetivo es ver que sean seguras las terapias.
Obviamente que antes de llegar a ese estadio también se hacen múltiples estudios de toxicología y demás. Se hace todo lo posible para demostrar de que es segura la terapia ante el problema humano, pero si no hiciéramos eso no avanzaría la medicina, ¿no? Entonces creo Claro, que como todo hay ¿cómo se dice? Un pero, riesgo-beneficio claro, y siempre se hacen las cosas de manera de que el beneficio sea mayor que o potencial beneficio sea mayor que el riesgo, como todo. claro. Pero obviamente existen comités de bioética, de bioseguridad, etcétera, está todo súper regulado. Y, Eh, la y FDA te, debe ser el organismo más estricto del mundo. ¿Sí, no? ¿Y Sí, sí. eso es a nivel mundial o depende de cada país? Te pregunto, por ejemplo, no sé, por ahí se sabe que en Bangladesh, por decirte, no, no sé, ahí, por ejemplo, no tienen límites o a los voluntarios se le paga mucho menos y ahí podemos hacer experimentos o eso es a nivel global. Y yo digo que en Estados Unidos, no sabría decirte, cada país tiene su organismo, ¿no? En Estados Unidos es la FDA, en el Reino Unido es la Claro. MHRA, luego está el organismo en Japón, ¿Y Argentina acá en tiene el Argentina? suyo, Ahí va. y Argentina tiene el suyo, y de hecho se hacen ensayos clínicos en Argentina. Eh, incluso muchos ensayos clínicos no son solo en Estados Unidos, y son a nivel global, ¿no? Entonces hay ensayos clínicos en Estados Unidos, Europa, Japón, Argentina también, Brasil también. Se hacen muchos ensayos clínicos en Argentina y Brasil. Eh, funcionan bien y está todo perfectamente regulado. O sea, esos organismos funcionan. Tremendo, muy interesante todo, primo. Y ahora quiero pasar al tema drogas. Va, drogas, medicamentos y demás. Y, y te quería preguntar así, bueno, desde la ignorancia también. Te doy un ejemplo. La otra vez, por ejemplo, me dolía mucho la muela, ¿eh? Me dolía la muela, no podía estar del dolor de muela. Y viene uno y me dice, che, tomate un keterolac. No sé si conoces el keterolac. Me dice, tomate un keterolac que se te va a pasar. Pum, agarro, me tomo el keterolac y al toque se me pasó el dolor, o sea, parece magia. Uh -huh, ¿Qué, qué onda eso? ¿Qué hace en el cuerpo? Bueno, el ibuprofeno, todas esas drogas que calman el dolor. uh -huh. Porque vos lo tomás y decís, ¿qué onda? O sea, ¿qué tiene, qué falopa tiene esto que hace que me calme el dolor? Sí, por lo general el dolor es una reacción del sistema inmune o del tejido, que es una inflamación, ¿no? Ujú. Aumenta el tamaño, aumenta la infiltración, circulación, etcétera, presión, etcétera. Y todos los antiinflamatorios de alguna forma actúan en distintos puntos para bloquear ese proceso. Eh, no es una anestesia, ¿no? No es lo mismo que tomar algún anestésico, que lo que hace es bloquear la percepción de dolor. Un antiinflamatorio lo que hace es prevenir esa inflamación. Así que por suerte lo tenemos, ¿no? Claro. ¿Y qué es eso viene? ¿Qué? ¿Eso viene de una planta? ¿Lo fabrican en laboratorio? ¿Cómo es eso? Se fabrican en laboratorio, obviamente, sí. Mira. Pero sacan las sustancias son naturales, digamos. O sea. No O, recuerdo o, cómo se o- descubrieron. Muchos descubrimientos son claro, por descubrimientos, no sé, sustancias naturales. Creo que hoy en día sí, se fabrican en laboratorio, sí. Son sintéticos. claro. Y, y te pregunto, si querés contarme algo, si sabés algo de las drogas, bueno, del resto de las drogas, digamos, por ejemplo, las drogas psicodélicas, ¿viste? Uh -huh. Cómo afectan tu percepción de la realidad, bueno, del tiempo. Mucha gente que consumió, a mí me contaron, yo nunca consumí, pero me cuentan que el tiempo pasa distinto, que ven cosas, que esto, que lo otro. ¿Y qué pasa ahí en el cerebro, en el cuerpo, cuando se consume algo así? Sí, sí, no soy experto en el tema, ¿no? Acá voy a usar la cartal, no sé, podría leer un poco y comentarte. Si quieres hacer una segunda ronda o lo editamos, lo ponemos, te puedo contar más. No lo estudié mucho. Eh,
Lo que sí te diría es que no es sorprendente, ¿no? De que una molécula orgánica o algo pueda afectar la percepción de la realidad. Eh, si te pones a pensar, el órgano, el órgano humano que percibe e interpreta la realidad es el cerebro, ¿no? Y si te pones a pensar, o sea, entre el cerebro y la realidad hay unos 5 centímetros de hueso y carne. Claro, sí, sí, sí. Entonces está completamente aislado de la realidad. Lo que vemos y percibimos como realidad es una interpretación de algo que está afuera, ¿no? Lo vemos como que Claro. está al lado nuestro y lo tocamos, pero el cerebro está aislado adentro de un cráneo. Entonces, nada, creo que tener eso en cuenta también te permite ver las cosas de manera distinta, ¿no? Te permite estar atento en que lo que nos rodea es una interpretación, no es la realidad misma. Entonces, otra vez no me sorprende de que, sí, de que una molécula, de la misma forma que el ketorolac hace que se Sí, vaya la inflamación al dolor, de que otra cosa pueda afectar esa percepción, ¿no? Del tiempo y de lo que vemos. claro. Claro, claro, tal cual. Bueno, yo ahora quería pasar a otro tema. No sé si vos estás al tanto de acá en Argentina se habla mucho de que Milei clonó a sus perros. No sé si escuchaste eso. Y nada, quería preguntarte qué tan real esto, ¿se puede clonar un perro? También hace poco salió una noticia de que una especie que ya estaba extinta, como que con edición genética de un lobo, eh, nada, como que lo volvieron a. O sea, hicieron un lobo idéntico a uno que existía en el pasado, digamos. Uh -huh. Sí, Eh, creo que algo leí al respecto. Es interesante. sí, Eh, no sé cuál es el objetivo, ¿no? Hacer algo así. claro, eso También no con esta entiendo, por idea, ¿no? ejemplo. Este, Claro, en teoría se podría usar para restituir especies extintas, si es que se justifica desde el punto de vista claro, ¿para qué? ecosistema, etcétera. Estaría mejor prevenir que se extinguieran, ¿no? Claro, tal cual. Eh, sí, no, el motivo del por qué no lo sé, pero que es posible, sí es posible. Sí, O sea que, es gracioso que mencionas esto porque yo, una de las cosas que me impulsó a estudiar biología molecular o interesarme en todo esto fue cuando yo tenía, no sé, 11 años, vi la película original de Jurassic Park. sí. Sí, sí, entonces me empecé a interesar sobre el ADN y ese tipo de cosas. Creo que no sé, terminé estudiando esto por esa película. Entonces, no, es interesante de que la ficción se empieza a convertir en realidad, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea que agarran el ADN y lo modifican, digamos, o cómo se hace una clonación, cómo es. O sea, una clonación estándar, eh, a ver, ¿cómo te puedo...? Creo que, o sea, para empezar, ¿no? Los clones existen en la naturaleza. Eh, dos hermanos gemelos idénticos son clones. Claro. Tienen la misma información genética, tienen la misma huella digital. Eh, o sea, si uno tuviese un hijo y le hicieras un examen de paternidad a los dos hermanos, ¿Nos los dos podría darían saber de quién positivo. es? Claro. Entonces, para empezar, es algo que ya existe en la naturaleza. Entonces, no es algo tan loco, ¿no? No estamos inventando algo nuevo, estamos reproduciendo algo que se da en la naturaleza de alguna forma. Eh, entonces, lo que se hace es manipular las células en el estado inicial, donde se da por ejemplo, el inicio de la vida, si lo querés llamar, es cuando tenés un óvulo femenino y un espermatozoide que se fusionan y dan inicio a un embrión, ¿no? Sí, Eh, entonces, la célula humana tiene 23 moléculas de ADN, ¿no? Cromosomas. Está toda sí. nuestra información genética. Es el plano para construir la casa, no es la casa. No se pasan los planos, ¿no? Y con esos planos la célula hace todo. Eh, o sea, las células del cuerpo nuestras, se llaman células somáticas, eh,
De hecho, tienen dos copias de cada uno de estos. Una que heredamos de nuestra madre y una que heredamos de nuestro padre. O sea que hay dos de todo, está todo por duplicado. Claro, Eh, las células que se van a fusionar para hacer un embrión, el óvulo y el espermatozoide, tienen solo una copia de cada uno. En el proceso en que se genera el óvulo y el espermatozoide, eso se simplifica a una sola. ¿Por qué? Porque cuando se fusionan, los núcleos del espermatozoide y del óvulo se fusionan y se mezclan los cromosomas y generan ahora sí esa información genética final que hace una persona, ¿no? Estos duplicados de los 23. claro. Y Entonces, ahí, la clonación es lo siguiente. El proceso natural es se fusionan los espermatozoide de un óvulo, se mezclan los cromosomas, tienes ya la identidad genética formada y esa célula se divide, se divide, se divide y hace un embrión. El proceso de clonación es agarrar un óvulo, en vez de usar un espermatozoide, vamos a usar un núcleo de una célula somática que ya tiene toda la información genética. claro, Entonces, pero el óvulo ya tiene un núcleo con la mitad de los genes, ¿no? Que está listo para claro, recibir la otra mitad del espermatozoide. Entonces, lo que se hace es, se le quita el núcleo al óvulo sin matarlo. Existe un proceso para eso, de nuclearlo. Eh, y luego, este núcleo de la célula somática, que es el individuo o organismo que queremos clonar, se lo pone en una pipetita de vidrio muy chiquitita y existe lo que se llama un micromanipulador, que lo puedes manipular así, y lo puedes penetrar el óvulo y inyectarlo y sacarlo, ¿no? Sin matarlo. O sea, eso se hace en Argentina. Daniel Salamone es uno de los científicos que conocí que lo hace, que fue el clonó vacas y caballos. Eh, entonces, una vez que tenés el núcleo en, la célula, en el óvulo, le das una señal para engañarlo y hacerle creer de que fue fecundado por un espermatozoide. Entonces, esto continúa todo el curso natural de desarrollo de embrión con esa información genética del núcleo que le inyectamos. Y es un clon. es la misma, el mismo ADN, mismo todo, es la Uh misma -huh. persona. Pero eso no hace, por ejemplo, en el caso de que se pudieran clonar humanos, vos lo querés clonar a John Lennon y para que haga un concierto, por decirte, eso no hace que sepa todas las mismas cosas, como que haya aprendido todo lo mismo. No, 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 Eh, no. Es solo igual a nivel biológico, como si fuesen hermanos gemelos, ¿no? No va a ser de John Lennon, claro, va a ser el hermano gemelo de John Lennon y quizás ni le interese la música. O sea, capaz que ni sepa tocar la guitarra. claro. Incluso fíjate que entre hermanos gemelos pueden tener personalidades distintas, gustarles distintas cosas. O sea, nos influencia Claro, mucho nuestro entorno, dónde crecemos, etcétera. Podrías clonar a Maradona, pero no hay garantía de que juegue bien al fútbol. Tendría que crecer claro. en la villa Y, ahí y no sé. claro, porque el entorno hace mucho, digamos. O sea, yo, una persona también un poco es su entorno, ¿viste? Claro, Con o quién se incluso relaciona. Con... clonar un perro porque pensando de que va a ser la misma perro que antes, no, no necesariamente. Es un hermano gemelo. Nosotros nos armamos de esa idea de que es un clon y no sé, le agregamos toda esa cosa alrededor, pero es un hermano gemelo. Claro. O sea, si el perro le tratas mal, te puede salir el perro violento, o etcétera, etcétera. No significa que vaya a ser Totalmente. el mismo perro buenito, tranquilo, esto, lo otro. Es un hermano gemelo. Claro. Y ahora quería cambiar también un poco de tema y, y me quiero ir al principio de todo, a los orígenes de la vida. Quería preguntarte, bueno, un poco qué sabes vos, porque, por ejemplo, antes se creía que, no sé, estaba el primer perro, hubo un primer perro, un primer humano, un primer lobo, un primer esto, pero hubo un primer ser vivo que fue el padre, por decirte, de todos los seres vivos. Bueno, ¿te interesa el tema? Si querés contarme un poco.
Sí, 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 es interesante también. Obviamente que la religión tiene su punto de vista de cómo se inicia la vida, ¿no? Y la ciencia es aparte. Yo te puedo comentar cuál es no sé, la idea de la evolución y el inicio de la vida de un científico, ¿no? Claro, Eh, Obviamente la idea a nivel científico es que una especie evoluciona de una especie anterior, ¿no? claro, Por selección natural, etcétera, cambios en el ADN que le confieren una ventaja evolutiva, etcétera. Entonces, puedes ir para atrás, para atrás, para atrás y ir de humanos a organismos más simples, ¿no? Hasta el punto en que llegas a bacterias o levaduras o claro. organismos unicelulares, ¿no? Son más simples, lo más simples que existe. Creo que las bacterias son lo más simples, lo más antiguo a nivel evolutivo. Eh, y existe ¿cómo se dice? En inglés un trail. O sea, se puede conectar todo a nivel evolutivo, ver las huellas que va dejando, ¿no? Pero cuando llegas a Claro. ese organismo unicelular súper antiguo, etcétera, hasta ahí llega la evolución, ¿no? No se explica, es muy difícil explicar, existen teorías, ¿no? De cómo se forma, cómo se inicia ese primer organismo unicelular. Y ahí ya vienen las otras historias o teorías de cómo sucede eso, que es ya aparte de la evolución. De hecho, yo lo conocí al científico premio Nobel que postuló de teorías de cómo pasa eso, apellido Sostak. Ostak, Sostak. Sostak. Ahí Sí, va. sí, 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 sí. Cuando estaba haciendo doctorado, año más vino de una charla y lo conocí. Yo creo que era de por acá, o bien por acá cerca. Eh, pero bueno, un organismo unicelular está hecho de moléculas orgánicas, biológicas. Entonces hay teorías de cómo eh, las condiciones en la Tierra, en aquel entonces, estamos hablando de millones de años, eh, favorecían la formación de estas moléculas. Entonces, en teoría se fueron formando al azar y también de manera azarosa pudieron llegar a combinarse para formar el primer organismo unicelular. Es una teoría, ¿no? Pero sí, Claro. ¿no? Es, es duro de entender, ¿no? Y explicar. Claro, o sea que la ciencia todavía no tiene una respuesta, digamos, del origen en sí de la vida. Sí se puede saber el origen del primer, por Se explica la, ejemplo, perro. se explica la evolución desde el primer organismo unicelular antiquísimo y luego Claro, existen teorías de cómo a partir de moléculas que andan flotando, que no están vivas, pudieron llegar a combinarse para formar eso. Pero es difícil de absorber, ¿no? claro. Y aparte también entra el tema. Otra cosa que quería decir, ¿no? Que por ahí los caracteriza a los científicos es la capacidad de aceptar de que no entendés todo, ¿no? El hecho de que no Claro, entiendas algo te permite dejarlo ahí sin entenderlo. Bueno, esto no lo entiendo todavía. Algún día lo entenderé, o lo entenderemos o no, sin la necesidad de crear algo a la vuelta para explicarlo, ¿no? claro, Entonces yo personalmente digo, bueno, es difícil absorber, no sé, algún día se entenderá, algún día no, está ahí. O sea, muchas cosas en la vida no entendemos y hay que seguir sí, tal adelante cual. sin entender. Sí, de hecho, mismo hasta de nuestro mismo planeta hay un montón de lugares que no conocemos, tipo el fondo del mar, se dice que se conoce muy poco. Y bueno, también entra el tema del universo, si se quiere, che, ¿por qué acá hay vida y en otros planetas todavía no hay? ¿Y por qué este planeta está lleno de vida, lleno de árboles, lleno de seres vivos? Eh, ¿Qué nos trajo acá? De hecho, también está un poco esto de que se dice que somos polvo de estrella, porque nada, no sé, como que cae Tengo que pedazos conectarte de... con amigos astrofísicos de aquí, de Sí, Massachusetts, ¿no? argentinos también. Así les preguntas todas esas cosas. De una, ¿no? Porque eh, eh, es súper interesante, la Ujú. verdad, porque mientras más querés saber, también entendés menos Sí, sí. sobre,
sobre ese tema. Eh, y bueno, te quería preguntar, eh, ¿vos qué consejo le daría a alguien que quiere estudiar biotecnología? O que por lo menos le interesa el tema. Y primero que nada, Bueno, los consejos sirven solamente si se piden, ¿no? Así que no creo que no estoy para dar consejo a nadie. Nada, puedo hablar de mi experiencia propia nomás y ya te la comenté. O sea que cualquier persona que escuche lo que hablamos se puede identificar con eso, ¿no? Y tomar su propia decisión. claro. Bueno, muchísimas gracias, primo, por nada, por tomarte tu tiempo. La verdad que tuvimos una charla súper interesante y, y bueno, nuevamente muchas gracias y capaz que hacemos en otra ocasión otra para seguir hablando y seguir charlando. Sí, cuando quieras. Y nada, muchas gracias, primo, posta. No, gracias a vos. Gracias a la gente que se tome el tiempo de escuchar todo esto. Ya hablamos